Esta charla se origina como fruto del octavo premio de relato corto que organizamos en colaboración con el Ateneo y junto con el Ayuntamiento de Pamplona. Es el octavo año que lo hacemos y cuando estuvimos en la reunión de planteamiento, ¿no?, del concurso, del certamen literario, dijimos de qué manera podemos hacer que este certamen no se quede solamente en proponer el concurso, hacer el fallo y ya está. Y contamos con la experiencia del Ateneo durante muchos años como jurado y desde luego involucrado en actividades literarias y dijimos vamos a aprovechar y vamos a sacar partido y vamos a hacer que todas aquellas personas interesadas en la literatura, no tiene por qué participantes en este certamen, pero puede que sí en otros, dijimos pues vamos a hacer un par de encuentros. Uno es el de hoy y otro tendrá que ver más con la labor difícil de los jurados que tendrá lugar, no sé si a finales de mayo o junio, pero que ya os avisaremos. Yo solo os doy la bienvenida y os voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, que son los protagonistas. Nos acompaña Luis Tarraceta, que es el vocal de promoción de juventud del Ateneo Navarro. Es jurado, precisamente, de este concurso y lo ha sido durante toda la andadura del concurso. La mitad. La mitad. Ah, es verdad, perdón. Durante la mitad. Y Noemí, y junto con Iker, que fueron los dos, ambos jurados en la edición de 2013 y que repite este año. Iker me ha dicho que le defina como escritor y filósofo, pero sobre todo diletante. Las dudas acerca de que queréis preguntar al final. Y Noemí también es escritora y además específicamente de relato corto, y con ellos ha presentado y ha ganado y ha sido finalista tanto en premios locales como en internacionales y nacionales. Ellos os quieren orientar acerca de cómo es esto de prepararse para un certamen literario. Y esperemos que con todos los consejos que recibáis, tanto en este, al que os animo, a los jóvenes de hasta 35 años, como en cualquier otro, pues nos dé claves para presentarnos y aprender. Muy bien. Bravo. Vale. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias, María. Ya quedas liberada. De acuerdo. Por parte del Ateneo, pues sin más agradecer al Corte Inglés que nos ceda la sala, ¿no? y colabore en esta edición una vez más junto con el ayuntamiento, pues de cara a poder seguir con este concurso de relato corto que la verdad que tiene cada año más confluencia. En los últimos años ha habido el orden de 200-300 participantes cada año, que ya es un número considerable, ¿no? El motivo de esta charla, cuando hablamos con María y yo hace unos meses de esto, fue que vimos que había una especie de incongruencia, ¿no? Es decir, convocamos relatos para jóvenes, para gente a menudo pues sin experiencia, que a menudo tienen mucho interés personal, se involucran mucho en su escritura, se identifican con sus textos, pero no les damos tampoco ningún tipo de recurso, no les apoyamos en cómo prepararse, cómo entender estos relatos, ¿no? Creemos que es muy interesante, ¿no? Porque al final hasta los niños de alevines de un equipo de futbito en cualquier colegio tienen también sus pequeñas charlas, ¿no? Un poco de motivación, un poco de aceptar la derrota o, no sé, competir de otra manera, etcétera. Y sin embargo, los que escribimos, ¿no? Y que se supone que deberíamos tener más visión en todo lo que se refiere a esto de los sentimientos y los razonamientos, ¿no? Pues le dejamos a la gente que funcione como si ya estuviera aprendida, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió que podíamos hacer esta pequeña charla. Pensábamos en un público así, pues principalmente joven, pero creo que no está de más que, cualquier interesado en literatura de cualquier edad lo conozca, lo transmita y lo tenga muy claro, ¿no? También, por otra parte, un poquito a modo de excusa, ¿no? Gratuita, no pedida por nadie, ¿no? Sí que quería decir una cosa, ¿no? Hace unos meses leí por ahí en Twitter, ¿no?, una frase que me pareció buenísima, que decía algo así como: me he dado cuenta de que cuando un mayor me dice lo que tendría que hacer a mi edad, en realidad está hablando consigo mismo cuando tenía mi edad. Es algo que me parece una gran verdad, ¿no? Yo en este momento creo que, más que hablarle a nadie en concreto, igual me estoy hablando a mí con 18 años, y creo que es algo que nos puede pasar a todos. Así que perdonadme si en algún momento os sentís totalmente fuera, nada identificados con los temas de los que estemos hablando, ¿de acuerdo? Pero bueno, de alguna manera quería que lo dejara eso claro, ¿no? Así que ya, vamos a empezar un poquito con la charla. La charla va a tener dos partes, ¿no? Una primera que vamos a hablar algo más de lo literario, ¿no? En lo que más hablará más Noemí en este aspecto, sobre, pues pequeños consejos, pequeñas ideas a tener en cuenta, ¿no? Que de las que, siempre se puede profundizar muchísimo más, pero unos cuantos puntos clave sobre,
cómo habría que preparar un texto antes de presentarlo a un concurso, y en una segunda parte más sobre la parte más personal de cómo tendría que prepararse uno, ¿no? o qué tipo de actitudes creemos que son más convenientes de cara a presentarse a un concurso literario. Y también en esta, bueno, pues sí que probablemente pues, lleve más la palabra, ¿no? Y empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué se premia en un concurso literario, ¿no? O al menos en uno como el nuestro, porque puede haber otros premios que premien otras cosas, ¿no? Pero aquí lo que estamos premiando es principalmente... Que se va a agradecer. Sí, agradecer. Venga. Joder, la verdad es que pone esto, ¿eh? No me moveré. ¿Qué es lo que se premia en un concurso literario? Bueno, pues la calidad literaria de un texto. Esto es perogrullo, parece, ¿verdad? Pero realmente es eso y nada más que eso. Y es muy importante dejarlo muy claro porque muchas veces se llega a confusiones, ¿no? Como vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión. ¿Y qué es la calidad literaria o a qué le llamamos literatura, ¿no? Bueno, pues a mí me suele gustar la definición de Alejandro Gándara, ¿no? Un escritor que tiene su blog, otros tienen otras definiciones. Y es que dice que la literatura es un arte por su uso del lenguaje, por su capacidad de representación y por las tensiones que establece entre lo que se dice y lo que se cuenta, ¿vale? Yo creo que es una definición que no se puede decir más con menos, ¿no? En el sentido de que si efectivamente un uso del lenguaje correcto, apropiado, virtuoso incluso, ¿no? Pues evidentemente eso es algo a valorar en un texto literario. Su capacidad de representación, es decir, qué nos está transmitiendo, ¿no? Cómo nos traslada a partir de ese uso del lenguaje. No tiene por qué ser necesariamente un uso muy correcto, sino a lo que nos lleva. Y luego esa tensión que establece entre lo que se dice y lo que se cuenta, que es seguramente lo más interesante, ¿no? El dejar un espacio al receptor, ¿no? Al lector, en el que vea que hay algo más, ¿no? Que le obligue a diseccionar un poco más el texto que está leyendo, identificarse con él y de esa manera construir un sentido propio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues eso, la literatura es un arte como tantas otras artes porque hay un punto de encuentro de aportación personal, ¿no? Llevándolo un poquito más a lo técnico, ¿no? Hay un pasaje que nos quería traer aquí de París no se acaba nunca, de Enrique Vila-Matas, en el que, bueno, no sabemos hasta qué punto está ficcionado. Parece ser que Vila-Matas sí que era realmente o sea, fue a París de joven y fue inquilino de Marguerite Duras, ¿no? En aquellos tiempos reputadísima escritora, y él un muchacho de 18 años, y le pidió consejo, ¿no? Entonces él dice en su biografía, ¿no? Le dice, oye, necesito un consejo para escribir una novela, ¿no? Él lo dice así muy bien. Dice, Marguerite entendió esta vez perfectamente. Dice, un consejo, dijo, me invitó a sentarme en el recibidor como si me viera muy cansado, apagó su cigarrillo, lo dejó en el cenicero de entrada y se dirigió misteriosamente hacia su despacho, del que volvió al cabo de un minuto con una cuartilla que parecía una receta médica y contenía unas instrucciones que podían, me dijo, o creí entender que me decía, serme útiles para escribir novelas. Tomé la cuartilla y me fui directo a la calle. Leí las instrucciones que contenía poco después, ya en la Rue Saint-Benoît, y noté que caía de golpe todo el peso del mundo sobre mí. Todavía hoy recuerdo el pánico inmenso, el escalofrío, para ser exacto, que sentí al leerlas. Cualquier escritor joven, coged esta hoja, que lo dice Marguerite Duras. Esto es lo necesario para escribir un buen texto narrativo. 1. Problemas de estructura. 2. Unidad y armonía. 3. Trama e historia. 4. El factor tiempo. 5. Efectos textuales. 6. Verosimilitud. 7. Técnica narrativa. 8. Personajes. 9. Diálogo. 10. Escenarios. 11. Estilo. 12. Experiencia. Y 13. Registro lingüístico. Punto. Si entiendes bien cada uno de estos puntos, si eres capaz de aprovechar los espacios que te ofrece cada uno de ellos, los recursos que te ofrece cada uno de ellos, y manejarlos de la manera que más convenga a tu texto, con seguridad, estás haciendo un gran texto narrativo. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Es así, ¿no? Entonces, claro, evidentemente no podemos tocar cada uno de estos temas hoy, ¿no? Es tarea para una vida o para toda una civilización, ¿no? Pero sí que creemos que, bueno, que merece la pena tenerlos en cuenta y que, desde luego, bueno, participar de talleres de escritura creativa o compartir los textos con alguien, leer mucho, etcétera, pueden ayudar a desarrollar una técnica que sin duda es necesaria para luego ya aportar nuestra parte más personal, ¿no? Y al hilo de esto,
aquí sí que podemos hablar de la parte de oficio, ¿no? Más de oficio, que sería como en cualquier arte, hay una componente que se suele llamar clásicamente más de oficio y otra parte más de talento, ¿no? Se tiende a pensar, ¿no? Bueno, que los artistas son los que tienen mucho talento y los que tienen oficio son más los artesanos, etcétera. Y algo de eso hay, sin duda, ¿no? Es decir, probablemente la gente con mucha técnica es capaz de hacer productos muy acabados, que funcionan, que venden, que pueden tener su público y éxito, y sin embargo hay gente pues con un determinado talento que, bueno, con otros públicos más reducidos, etcétera, le pueden sacar mucho partido, o sea, pueden llegar a expresar lo que querían, ¿no? Tienen ese punto más artístico. Sin embargo, frente a esa visión así tan enfrentada, ¿no? Yo, no sé, mi opinión personal, lo que yo quería transmitir aquí es que se podría considerar como planos diferentes, ¿de acuerdo? Que no se tocan demasiado, pero que así como unos te pueden llevar a un éxito profundo, fallar en otros te puede llevar a un fracaso completo. Algo así, por ejemplo, me traigo una cosa de lejos, ¿de acuerdo? Me traigo una cosa que se llama la teoría de los dos factores. Es una teoría que tiene en realidad que ver con la satisfacción y insatisfacción en el trabajo. Una persona está en un trabajo y encuentra pues que las cosas que más le motivan para trabajar, ¿no? Los factores de motivación que se llaman, pues pueden ser el reconocimiento, el desafío, la responsabilidad, etcétera. Y esas son cosas pues que nos pueden poner las pilas. Mientras que hay unos factores que él llama de higiene, ¿no? Que son pues algo como el salario, los beneficios sociales, las condiciones laborales, que dices, tenemos que cumplir unos mínimos, porque como no los cumplamos, me da igual todo lo demás. O sea, trabajar una cosa que nos llene, o sea, que nos resulte interesantísima, pero encerrado en un cuchitril, sufriendo vejaciones y maltratos, pues no nos puede interesar, ¿no? Pues yo creo que trayendo un poco esa idea, podríamos hablar un poco de los aspectos de brillantez creativa, ¿no? De puntos con ideas muy brillantes o con construcciones muy interesantes, pero que luego se pueden venir abajo si no respetamos unos mínimos criterios, ¿no? Si no dejamos que haya unos agujeros enormes por los que todo el esfuerzo que hemos puesto pues se nos va por el desagüe, ¿no? A partir de aquí creo que merece la pena hablar de ese tipo de errores o de cosas que consideramos siempre desde lo personal que pueden ser más un agujero, y para eso pues Noé tiene unas cuantas ideas, ¿vale? A ver, yo os voy a hablar desde mi punto de vista personal sobre los errores más corrientes a presentar un relato a concurso y consejos para mejorar vuestros relatos. He escogido, bueno, dar unas pinceladas solamente, he escogido los que mayor impacto pueden tener en el resultado del concurso, de vuestro relato en el concurso. El primero es no adecuarse a las bases. Parece muy obvio, pero nos encontramos relatos que no cumplen las bases. Y un relato que no cumple las bases es descartado. No penséis que no es así, porque es descartado automáticamente. Porque no es justo para los demás relatos que sí las cumplen el que, pues por ejemplo, se premia un relato que su extensión no se adecua a las normas del concurso. Para ello lo que se recomienda es leer las bases, como es lógico, leerlas antes de escribir, pero también leerlas antes de mandar el relato. Cuando ya tenéis el relato terminado, el relato definitivo, comprobar con todas las bases, una a una, que cumple todos los puntos. Esto, si me dejas que me interrumpa, hay casos reales sorprendentes. O sea, si es un concurso de relato de entre 5 y 10 páginas, no enviéis un poemario de 30. O sea, esto nos ha ocurrido y es chocante, ¿no? O las fotos de las vacaciones con notas a pie de foto. O sea, no es eso lo que se está buscando, ¿no? Bien, lo siento, disculpe. Bueno, en cuanto a la extensión, sabéis, este concurso pues es entre 5 y 10 páginas. Luego lo importante es llegar a esas 5 páginas, que para una gente, por ejemplo, para mí es muy difícil escribir 5 páginas. Yo en 5 páginas te puedo contar 5 relatos diferentes, porque mi escritura es muy minimalista. Y tampoco excederse. ¿Qué pasa si nuestro relato no llega a las 5 páginas? Pues nos quedamos en 3 páginas, por ejemplo. Bueno, pues en ese caso, mi recomendación es no presentar ese relato a este concurso. Respetar ese relato que has escrito, tal y como está, y dejarlo pues para otro concurso, por ejemplo. Porque, bueno, el meter relleno al final empeora la calidad de ese relato. Se nota cuando hay relleno, cuando hay cosas que sobran, son pegotes y se notan. Entonces no tiene sentido que nosotros mismos lo empeoremos a costa. En un relato no debe haber nada superfluo.
quiero que penséis, por ejemplo, en un guión de cine. Con el formato estándar de un guión de cine, una página de un guión suele ser más o menos 1 minuto de rodaje. Y cuando se va a rodar, pues no se invierte en medios en nada que sea superfluo a la historia. Todo lo que se rueda es algo que está ahí porque tiene que estar ahí. Y si la cámara se fija, por ejemplo, en que el protagonista intenta encender un cigarrillo con las cerillas, no consigue, y al final reserva una cerilla, y la cámara se fija en esa cerilla es porque va a ser importante para la historia después. Igual esa cerilla es la que luego salva el mundo, como pasa en El quinto elemento con Bruce Willis. Pues de la misma manera, en vuestro relato definitivo, una vez ya lo habéis escrito, repasado, etc., cada frase tiene que tener una misión. Cada frase tiene que estar ahí por algo. A lo mejor una frase en concreto solamente está ahí pues porque le dota de cierta sonoridad en ese momento. Bien, pero eso es útil, eso es importante, la sonoridad es muy importante en un relato. Pero todo lo que no sea, debéis quitarlo. Los escritores fallamos en eso muchas veces, tendemos a enamorarnos de cada palabra que escribimos. ¿Y cómo vamos a quitar eso? Bueno, pues por el bien del conjunto del relato hay que aprender a sacrificar las cosas que no son necesarias e imprescindibles para ese relato. Los relatos hay que pulirlos, hay que recortarlos, pero tampoco podemos dejarlo desnudo, hay que dotarle de color, hay que dotarle de un ambiente, hay que encontrar un equilibrio, y para eso lo más importante, lo que yo hago siempre es dejar reposar el relato, un mínimo de 7 días, 10 días, sin tocarlo, sin leerlo, sin pensar en él. Obviamente, pues tú recuerdas que has escrito ese relato, recuerdas de qué va, pero cuando lo retomas después de 10 días, no recuerdas las construcciones exactas que has hecho. Entonces va a ser más cercano a si lo lee una persona que no lo ha escrito, al mismo escritor. Lo vas a ver con cierta distancia y es lo que te va a permitir recortar y pulirlo y quitar todo lo que sobra. El segundo error que solemos detectar, sobre todo en los escritores más jóvenes o en los escritores que empiezan, es el impostar. Y me estoy refiriendo con impostar solamente a intentar impresionar, a utilizar un lenguaje que igual no va con nosotros, a buscar palabras muy retorcidas o muy rimbombantes para que se sepa que conocemos esas palabras. Eso no tiene ningún sentido. Cuando uno finge ser quien no es, lo mismo en la vida real que en literatura, eso se nota y eso no nos gusta. Lo que nos gusta es la autenticidad para transmitir, que al final el arte es transmitir emociones, sentimientos. Bueno, pues el impostar no es lo que te va a ayudar a hacerlo, es la autenticidad. Para eso tienes que conocerte a ti mismo, tienes que conocer tu forma de escribir, para eso tienes que escribir mucho, potenciar tus puntos fuertes y sobre todo utilizar un lenguaje sencillo. No tenéis que tener miedo de utilizar un lenguaje sencillo porque no tenéis que demostrar nada a nadie. El lenguaje solamente es un vehículo para transmitir. Las palabras son solamente un vehículo. Lo importante es un poco el puzzle, todo lo que hagáis con la mezcla de cosas que utilizáis. Decía Enrique Jardiel Poncela que cuando algo puede leerse sin esfuerzo, un gran esfuerzo se ha empleado en escribirlo. El tercer fallo que yo destacaría es el utilizar un narrador o un punto de vista inapropiado. Las historias cambian en función del narrador o del punto de vista que utilicemos. Y así, si vamos a escribir una historia sobre, por ejemplo, un chico autista, la historia va a ser diferente si nos la cuenta un narrador omnisciente, si nos la cuenta el propio chico en primera persona. La historia cambia. Es importante encontrar, para la historia que vamos a contar, es importante encontrar qué narrador, qué punto de vista es el más apropiado, el que nos va a permitir transmitir lo que nosotros queremos transmitir. Para eso a veces es necesario escribir la misma historia con diferentes narradores, con diferentes puntos de vista, y después escoger el que más nos gusta, el que más se adecue a lo que queremos transmitir. Y por último, lo que yo llamo un comienzo débil o flojo. Muchos relatos empiezan lentamente y van construyendo el suspense hasta llegar a un momento álgido. No hay ningún problema con eso, esto es correcto, pero estamos hablando de presentarnos a un concurso, estamos hablando de que los jueces son personas y por lo tanto entra en juego la subjetividad. Estamos hablando de que son personas que tienen que leer muchos folios en un espacio de tiempo limitado
que muchas veces los relatos hay que leerlos más de una vez, los mismos relatos, porque se suele trabajar así, se suele hacer primero una lectura general en la que nos hacemos a la idea del nivel medio del concurso, y a partir de ahí se hacen sucesivas cribas y sucesivas lecturas hasta quedarse con el ganador y los finalistas. Entonces yo creo que si en vez de presentar un relato con un comienzo flojito y decir, bueno, no te preocupes, lector, que esto va a ir mejorando conforme vas leyendo, bueno, pues eso para un concurso igual no es lo más apropiado, porque si tú empiezas ya con un comienzo muy potente, que crees curiosidad en el lector, en este caso en el juez, que necesite saber cómo sigue esa historia, yo creo que tienes muchos puntos ganados. Y en este sentido os voy a poner el ejemplo del inicio de un cuento de Carver, que es una sola frase, es un renglón, pero en mi cabeza como lectora aparecen 11 renglones. Os leo. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Empieza así el cuento. ¿Qué frase? Yo digo, un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. ¿Quién es ese hombre? Yo escucho en mi cabeza. ¿Quién es ese hombre? ¿Y cómo llamó a mi puerta si no tiene manos? ¿Y por qué no tiene manos? ¿Y por qué saca una fotografía en mi casa? ¿Y cómo saco esa fotografía si no tiene manos? Es que tiene un socio. ¿Y qué hace este con el socio sacando una fotografía en mi casa? ¿Y por qué me quiere vender la foto? Y salgo yo en la foto y estaré desnuda, estaré vestida. Es en una sola frase escrita, hay con por lo menos 11 renglones no escritos. Y eso es un punto muy importante también de los relatos, lo que no está escrito. Decía Clarice Lispector que hay que escribir con la no palabra. Es la importancia de lo que no está escrito pero está pasando en la cabeza del lector. Y en este sentido, bueno, yo os recomiendo una escritora de relato corto que a mí me encanta, es una chica joven argentina que se llama Samantha Schweblin, y os recomiendo su libro de relatos Pájaros en la boca. Es una escritora que trabaja muchísimo sus relatos, sobre todo la parte posterior, o sea, lo que es el trabajo posterior, de retocar, de pulir. Y bueno, hemos hablado de intentar captar la atención desde el principio, desde la primera frase, y en este sentido el título es muy importante. Y he querido dejar el título para el final porque yo precisamente los títulos los escribo después de que ya he escrito el relato y de que ya lo tengo pulido y terminado, porque muchas veces empiezas con la idea de un título o de un relato incluso, pero el relato tú te vas dejando llevar, igual acaba yendo por otro camino que en el que tú creías en un principio, ya ese título ya no te sirve. Hay gente que no puede empezar la hoja en blanco sin un título, y entonces, bueno, la estrategia en este caso es poner un título cualquiera que pones a todos tus relatos y después cuando ya has escrito el relato, entonces le buscas el título. Pero buscar el título es un trabajo arduo, no es una cosa de 1 minuto y medio, que parece, por muchos títulos parece que no se toman el trabajo. Sobre todo en el relato corto, el título es un protagonista por sí mismo del relato. Las editoriales tienen este tema muy estudiado y saben poner títulos que vendan más, porque al final mucha gente compra los libros por la carátula, por la portada, perdón, por el título, y bueno, tienen sus estudios de cómo cada palabra influye en nuestra mente, y pocas veces coincide con el título que escogió el autor en un primer momento. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de una novela que todos conocemos, que es el título que escogió su autor era El último hombre en Europa. La palabra último es una de esas palabras que se considera muy atractiva y muy indicada porque nos genera curiosidad. Sin embargo, su editor decidió que le iba a cambiar el título y le puso 1984, que para la época pues, es un título muy rotundo y para la época además era muy innovador. Entonces, bueno, un buen título yo creo que se convirtió en uno todavía mejor. Lo que quiero deciros es que el título es algo que debéis trabajar y darle muchas vueltas, preferiblemente después de que hayáis terminado el relato. Y bueno, se suele aconsejar que los títulos sean cortos, a no ser que seas pues Gabriel García Márquez, que puedes poner el título que quieras y os voy a leer porque son 4 líneas en tamaño 12. Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre.
Y esto además era una crónica con entregas que se publicaba en el periódico en el que trabajaba. Bueno, y por mi parte hasta aquí, porque errores hay más errores que solemos ver, pero se trata sobre dar una pincelada y bueno, consejos también se podrían dar muchos, pero bueno, he escogido estos. Si vais a presentaros al concurso, os deseo mucha suerte y eso es todo. Bien, pues muchas gracias, ¿no? Muy bien, con esto terminamos lo que sería un poquito la primera parte, ¿no? Pero nos parecía todavía más, no sé, que todavía se habla menos, ¿no? Que todavía se trabaja menos de cara a los participantes de concursos, la segunda parte, ¿no?, de la que queríamos hablar, el cómo hay que enfrentarse a estos textos, ¿no? Yo pienso a menudo en mí mismo en esa época, de cómo lo vivía, ¿no?, la apuesta emocional que estaba realizando en un concurso, qué pasará, qué opinarán de mí, ese tipo de temas. Y claro, resulta que puede ser algo bastante ingrato, ¿no? Existen principalmente dos riesgos, ¿no? Un riesgo es no ganar, ¿no? No ganar, que no es lo mismo que perder, por cierto, puede llevar una gran desilusión, sobre todo según qué edades, ¿no? Pero sobre todo también existe el riesgo de ganar, porque en algunos momentos, ¿no?, eso te puede llevar a convertirte en un pequeño monstruito, a sobredimensionar el resultado, ¿no? Decía, o se atribuye a Séneca, no lo tengo muy claro, lo estoy investigando y no me termina de quedar claro, ¿no?, que una persona inteligente se repone pronto de un fracaso, pero que un mediocre jamás se recupera de un éxito. Y me parece que es una frase para tenerla muy en cuenta en muchos órdenes de la vida, pero bueno, principalmente en esto de los relatos. Hoy lo he estado consultando, no sé si te estoy robando alguna frase, pero... Sí, todas. Hoy lo he estado consultando y para que os hagáis a la idea, creo que algo así como a fecha de 23 de marzo, en la página escritores.org habían salido del orden de 120 o 130 ganadores de relatos en alguna de las lenguas habladas en la península ibérica. Quiero decir, evidentemente no esos 120 que han ganado algo este mes, que todavía no ha terminado, no van a ser Muñoz Molina. O sea, hay que desengañarse, hay que decir, puede estar muy bien, puede ser un motivo para felicitarse en determinados momentos y puede ser un dinero que entra muy agradablemente en la cuenta y para invitar a los amigos. Pero realmente, bueno, no nos convirtamos, o sea, vamos a poner cada cosa en su sitio, contemporicemos, ¿no? Ahora, en general, ¿cómo protegerse realmente de estos dos riesgos, ¿no? Pues vamos a dar una serie de puntos. Para mí el principal, ¿no?, sobre esto quiero insistir mucho. Creo que hay que mantener una separación, yo llamaría higiénica, ¿no?, trayendo también el concepto de antes de los factores de higiene, higiénica con tu texto. Decía una poetisa, Goldberg, decía que nosotros no somos el poema, ¿de acuerdo? Efectivamente, no somos el poema, nosotros no somos nuestros textos, yo no soy mi obra, ¿vale? Una persona puede escribir los mejores y los peores textos. Todos podemos estar en un proceso de aprendizaje o de haber perdido completamente el rumbo, ¿de acuerdo? Creo que es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Que para bien y para mal, ¿no? Quiero decir, ojalá, ¿no? Siempre, quiero decir, cada uno fuera como persona tan bueno como el mejor de sus textos, no lo sé. En algunos casos podría ser interesante, pero yo creo que realmente es siempre para bien, ¿no? O sea, muchas veces nos encontramos eso, pues con relatos pues muy bien escritos, con un uso muy correcto, incluso talentoso del lenguaje y rebosantes de bellas intenciones, ¿no?, que da la sensación de que la persona se ha volcado tanto sus buenos sentimientos y lo mejor que tiene que sacar, etcétera, que cuando no gana siente que se le está juzgando como persona. En plan, me presento, o sea, quiero decir, he sacado lo mejor que tengo en mí y no os parece lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente bueno. Bueno, pues realmente no, o sea, el tema es que no estamos valorando una persona, estamos valorando un texto. Y un texto se valora por sus cualidades literarias, las que hemos comentado antes, y que, bueno, es injusto, ¿no?, presuponer que el que haya escrito el peor de los textos presentados a un concurso no pueda, con el tiempo y con esfuerzo, convertirse en un maestro. Entonces, separemos muy claramente dónde termina el texto y dónde empieza la persona, ¿no? Los siguientes puntos os los comenta Iker. Sí, bueno, yo voy a comentar un poco lo que se vayan estas ideas, ¿no?, de cuál es la actitud correcta o una buena actitud a la hora de presentar un relato a un certamen. También voy a hablar desde mi punto de vista personal, perdonéis, pero no tengo otro. Y muchas de las cosas ya las ha ido apuntando Luis a la hora
Ahora hacer la pequeña introducción de este tema. Una cosa importante son los objetivos. Tener claro cuáles son tus objetivos a la hora de presentar tu relato. A corto plazo parece que la respuesta evidente es ganar. Pero claro, si te quedas en eso, el simple cálculo de posibilidades te va a decir que lo llevas mal. Vas a generar mucha frustración. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ampliar un poco las miras. Buscar de tus propios objetivos más a medio y más a largo plazo. Entonces, un posible objetivo al presentar un relato puede ser, sin más, ventilar todos esos relatos que tenías ya en el ordenador cogiendo polvo o lo que cojan las cosas en los discos duros y sacarlos un poco a la luz, decir, bueno, ya lo tengo hecho, voy a limpiarles el polvo, incluso a ver si les saco un poco de rendimiento, si me alimentan, como decía, la cuenta corriente, o incluso a ver si me alimentan un poco el ego, que tampoco está nada mal. No siempre es ganar, siempre segundos premios, incluso tesis. ¿Qué más puedes esperar? Puedes esperar obtener una cierta experiencia. La experiencia de haber enfrentado tu relato a otros, la experiencia de haberlo escrito, de haberlo pulido un poco, pues también, como decía Noemi, a veces tienes el relatos demasiado largos, demasiado cortos, algunos son insalvables, pero otros sí que con unas pocas modificaciones pueden ajustarse, entonces al final siempre estás obteniendo una experiencia. Otros objetivos: ganar el premio Planeta. Pues igual hay que empezar ganando el del Corte Inglés, no vas a presentarte directamente al premio Planeta. Entonces, por eso es importante encontrar los propios objetivos a la hora de presentarse. Preparar el relato a tiempo puede ser uno. Dices, tengo 2 meses, o sale ahora la convocatoria, dentro de 2 meses, bueno, voy a ver si escribo algo que se ajuste. Por ejemplo, el que estamos presentando aquí es de temática libre, pero hay muchos que tienen una temática ya cerrada y dices, pues bueno, nunca había escrito sobre los pastores transhumantes y parece que hacen un certamen majo, voy a intentar escribir algo. Bueno, ya es un objetivo cumplido, conseguir escribir ese relato y quedarte contento además. De todas formas, una vez que has decidido llevar o que tienes el relato ya presentado, ya tienes esos objetivos cumplidos. Muchas cosas, te llevas un relato para ti, que puedes presentar a otros muchos concursos o leérselo a tus amigos y que se rían contigo o de ti o lo que puedan hacer. ¿Qué más aparte de los objetivos? Es importante hablar del jurado. No pensar en el jurado como unos seres omnipotentes que lo sabemos todo sobre literatura, porque es mentira. Somos personas normales que 15 días antes estábamos como tú presentando relatos a certámenes literarios. O incluso dentro de 15 días vamos a presentar relatos a certámenes literarios. Entonces, ¿quién es? Este no, ¿eh? Eso, al final, ¿quiénes son el jurado? Pues los mismos que tú. Somos un grupo de personas con una visión subjetiva, con unos gustos, con unos intereses, pues sí, incluso con unos estilos propios. Cuando presentas un relato, pues bueno, a ver quién me va a valorar. Lo presentas y pierdes. ¿Es tu relato inválido por eso? No, a lo mejor el inválido es el jurado. El que no es el jurado no es el adecuado para tu relato, no significa que no sea tu relato adecuado al jurado. El jurado va a evaluar, como ha dicho Luis, tu material, no te va a evaluar a ti, no eres tú el que está siendo juzgado por el jurado, otras cosas porque no tenemos ninguna potestad para hacerlo, ninguna capacidad. Por lo tanto, lo que pido es que nadie se enfade nunca con el jurado por no haberle dado un premio. Parece una evidencia, pero yo creo que a todos nos ha pasado enfadarnos. Yo lo hago un poco como autoterapia, ¿no? No te enfades con el jurado, pobre. Y sobre todo una vez que has sido jurado, te das cuenta de lo difícil que es entre todas esas cosas que te presentan, algunas malas, algunas buenas, algunas muy buenas, y solo puedes premiar a uno. Entonces sí, es siempre importante tener en cuenta esa subjetividad del jurado. ¿Qué pasa cuando presentas el relato? Pues lo que decía Luis. Puedes ganar o puedes perder. Cuando ganas, en realidad no pasa nada. Para ti sí, como una experiencia personal, es muy importante, pero tampoco eso no significa que seas el nuevo García Márquez o nada. No pasa nada en una primera instancia. Si vas pensando un poco más adelante, ganar
sí que puede significar que a lo mejor vas por el buen camino. Esto de la literatura a veces es como andar por un bosque perdido, tampoco sabes muy bien, sabes a dónde quieres llegar, pero no conoces bien el camino, tal. Y de repente ganas un premio y dices, bueno, es un poco como encontrarte un cartel en mitad del bosque y dices, buen camino. Pues bueno, voy por el buen camino. No ganar no significa que estés perdido, a lo mejor estás cogiendo un atajo, a lo mejor estás llegando mucho más directamente que por el buen camino. Entonces, aunque en principio no hay que pensar que es lo más importante ganar, está bien y además a todos nos encanta. Entonces, también comentábamos el otro día, preparando un poco esto que vamos a hablar hoy, decíamos que presentarse a un certamen a veces es como comprar lotería. Si te toca, pues mira qué contento, has ganado, muy bien. Y si no te toca, ¿qué pasa? Todos, yo creo que aquí casi todos sabemos comprar lotería. No pasa nada, a nadie se lleva un disgusto porque no le tocaba el gordo. Con la peculiaridad de que aquí no hay pedrea. Nadie. Sin embargo, a pesar de que no haya, a lo mejor sí que siempre te toca lo opuesto, ¿no? Cuando la lotería a la que juegas es la literatura. Hemos dicho antes que por lo menos cosas vas a sacar. Si tus objetivos que te habías propuesto eran objetivos razonables, objetivos que se podían cumplir, pues sí que los has cumplido. Te has llevado esa experiencia, te has llevado el relato, que bueno, que siempre puedes volverlo a presentar a más sitios. En definitiva, presentar un relato a un certamen, pues yo creo que tienes mucho que ganar y en general tienes muy poco que perder una vez que lo tienes escrito. En ese sentido, podemos decir que un certamen nunca va a agotar un texto. Tú presentas tu relato a un certamen, no ganas, y eso, le he dicho que no lo invalida. Sigues teniendo ese relato, puedes seguir mirando otros certámenes y teniendo en cuenta pues lo que decíamos antes, ¿no? La relación bidireccional entre un texto y un jurado. El texto puede no ser inadecuado y el jurado puede ser inadecuado para tu texto. Tal vez si presentas ese mismo relato a otro jurado que sí que va a entender tus metáforas elaboradísimas o que va a entender un poco porque se mueve en tu mismo contexto, en tus mismos intereses, otro jurado sí que te lo puede premiar. Incluso el mismo jurado. Aquí yo, pues, viniendo de la filosofía, voy a citar a Heráclito, ¿no? Que nunca te bañarás 2 veces en el mismo río y nunca te juzgará 2 veces el mismo jurado. Ni tú ni el jurado seréis el mismo. Entonces, muchas veces no te desanimes, sigue presentándolo, certámenes hay muchos, como os he dicho, unos 120 en lo que llevamos de mes. Premiados, algunos tienen muchos ganadores, pero bueno, sí. Cientos de relatos al mes. Entonces, bueno, siempre puedes seguir buscándolo, dar una vuelta, darle 2 vueltas, darle 100 vueltas, hazlo más largo, hazlo más corto, siempre puedes encontrar un poco el sitio para tu relato adecuado. Y yo creo que más o menos estos son mis consejos para tener una actitud adecuada. De acuerdo, pues muchas gracias, Iker. Yo lo que sí que quería, me había reservado un poquito el cierre, ¿no? Esto se lo dije a un chico muy joven hace un tiempo, ¿no? Le quería dar un par de consejos así, ¿no? Desde ese consejo a mí mismo a su edad, ¿no? Y al final, bueno, creo que es un consejo que se puede separar en dos, es el que hay que ser muy libre, ¿vale? Hay que esforzarse en ser muy libre. Y eso tiene dos vertientes. O sea, la primera es la parte literaria. O sea, uno tiene que escribir lo que quiere, desde luego, pero también desde la libertad que te da el conocimiento. Es decir, si realmente comprendes todos los recursos y eres capaz de manejar todos los recursos que la literatura te ofrece y puedes aprovecharlos de la manera que sea una decisión tuya, ¿no? En todos y cada uno de los 11 puntos que decíamos de Duras, ¿no? O en cualquiera de los decálogos que hay por internet de 800 escritores distintos, si eres capaz de aprovecharlos, entonces no será nunca una limitación, no serán unas normas que te bloqueen, sino al contrario, será algo en lo que te puedas apoyar y en lo que te puedas impulsar para construir lo que tú quieras, ¿no? Además, teniendo en cuenta que es que no hay ninguna forma de hacer las cosas absolutamente bien ni absolutamente mal, ¿no? En literatura todo está muy abierto, jugando con los elementos que tienes, ¿no? O sea, puedes tomar tus propias decisiones. Y, de hecho, hasta desconfiaría de aquel que te muestre unas normas demasiado cerradas, ¿no? O sea, en ese sentido, sed muy libres y dejarlos llevar totalmente, ¿no? Desde el conocimiento. Y, en segundo lugar, algo que creo que es más importante, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato del tú no eres tu texto, ¿no?
es algo bueno, que puede resultar difícil de asimilar en algunos momentos, ¿no? Ante la crítica, tanto ante la crítica positiva como ante la crítica negativa. Pero bueno, recordar que uno es una persona y que una persona siempre va a estar mucho más abierta y va a ser mucho más libre y va a ser capaz de generar otros muchos textos y mejorarlos y hacer, pues, de alguna manera te permite distanciarte, te permite hacerlo mejor, te permite no venirte abajo y te permite entender las críticas como lo que son, ¿no? Reacciones a textos y no a personas. El apoyarse o como decir, tomar como excusa un mal resultado en un texto o un mal resultado en una crítica para vivirlo como una crítica personal es algo que yo creo que no se debería permitir a nadie, o sea, ni siquiera a uno mismo, ¿no? Como dices, es que fíjate que he escrito, es que no valgo nada, ¿no? En ese sentido, pues hay que liberarse también de ese prejuicio que tenemos. Y eso es lo único que quería decir para terminar, ¿de acuerdo? Así que nada, si queréis hacer comentarios, preguntas, opiniones, etcétera. Te quería preguntar, me ha llamado la atención, como no estoy en este mundo de los concursos, que haya páginas donde se informa de concursos. No sé si podéis decir alguna. Escritores.org es la referencia en... Escritores.org, es la referencia principal. Hay otras, pero ahí yo creo que todo el mundo que tiene un concurso literario mínimamente abierto lo acaba poniendo ahí. Y yo creo que es que salen realmente cientos cada mes, literalmente. Está muy bien organizada. Sí. Además, porque va por categorías, edades, tal. No, yo, redundando en lo que ha dicho Noemí de las bases, simplemente contar 3 anécdotas de incumplimiento de bases con el agravante en 2 casos de que resultaron ganadores y no pudieron ganar por no atenerse a las bases. En el premio de poesía Ciudad de Pamplona se pide de 400 a 800 versos. Hubo una persona que mandó un soneto, que son 14 versos. ¿Y ganó? ¿Hubiera ganado? No. Ah. Y luego, el año pasado concretamente, ganó una persona, se le llamó, y parte del texto que había enviado aquí lo había enviado a otro concurso y ganó, con lo cual invalidaba eso, que en las bases está muy claro. Y otro punto que en las bases está muy claro es que hay que venir a recoger el premio. Entonces, el segundo ganador era un profesor universitario, nacido en Córdoba, que vivía en Estados Unidos. Y entonces decía, y tengo que ir a recogerlo, por supuesto, y renunció, porque no podía venir a recogerlo. Puntos clarísimos en la ley. Y yo, con respecto a los jurados, sí que me parece que es importante, al hilo de lo que tú has dicho, ir cambiando relativamente de jurados, porque como todos somos subjetivos, para dar más oportunidad a otros. Yo creo que con el cambio se dan más oportunidades. Sí. Concretamente en este concurso, vale, yo no me puedo escapar. Esto cae en mi tejado de promoción de la juventud de Ateneo. Pero los que me han acompañado hasta ahora, el único que ha repetido es Iker, que repite este año por segunda vez, y los demás han cambiado todos. Y muchos de ellos eran por primera vez jurados. Entonces eso además yo creo que hace que también igual se lo tome con más respeto, ¿no? Con más interés. Sí. Es bueno también de otra perspectiva. Yo creo que es interesante. Es curioso además porque en general piensas que voy a traer a otras personas a ver si con estos me entiendo. Y al final, si el reto es bueno, puede quedar la cosa entre unos cuantos, pero son siempre esos cuantos, ¿no? Sí. No, eso es... Ahí está. Sí, ¿no? En ese sentido sorprende que siendo personas muy diferentes los que componemos un jurado, llegamos a reunirnos a la deliberación y lo habitual es estar más o menos de acuerdo. A lo mejor no en el... Que para dos premios discutas entre 5, ya si había 300 a la entrada... Que todos tengamos claro que va a ser uno de esos 5, cualquiera incluso de esos 5, y en ese sentido es una cosa que a mí, la primera vez que participé como jurado, me llamó la atención, lo de acuerdo que estábamos todos en lo que estábamos leyendo. Eso es así. Por todo el tema de los jurados, ¿cuánto tiene, digamos, de importante en el sentido de lo bueno o lo malo, lo original de un relato? Lo original. O sea, más que original, lo rompedor.
Y tampoco rompedor en el sentido de lo intenso y profundo, aquí, ¡ah, qué guay! Un poco original, con chispa y tal. ¿De bueno o de malo? En mi caso, mucho. Sí. Yo le doy mucha importancia, que sea algo que... sí, me ha dado una vuelta a algo cuando lo he leído. Yo la verdad suelo decir que, o sea, cuando empiezo a leer un relato, necesito que muy pronto algo me rompa, algo me cruja en la cabeza. Y ese algo puede ser un uso del lenguaje maravilloso, una primera frase como la que ha dicho de Carver, que es, bueno, eso ya juega en otra liga, ¿no? O sea, es algo que digas, uy, esto no es lo de siempre, no es el café y las tostadas, se levantó, ¿sabes? Además, es algo que quiero decir, puede parecer injusto, pero yo bastante pronto veo si un relato, aunque te lo leas entero, o sea, ves bastante pronto si realmente va a competir o no. Porque es que el que gane no va a tener ni medio párrafo malo, ¿no? El que gane va a estar todo bien, todo va a estar por algo. Entonces, dices, originalidad, sí, siempre y cuando no nos vayamos de Madrid. Es decir, por la originalidad también te puedes pasar por el otro lado. Bueno, al final es un equilibrio y que sean unas decisiones bien tomadas. O sea, si la decisión es solamente voy a empatar, pues, bueno, es un riesgo que puedes asumir. Quiero decir, hubo en la primera vez que participé jurado, hubo un participante que es decir, su narrador insultaba a los jurados directamente, ¿no? Esos mirmidones de los jurados literarios. A mí eso me hizo mucha gracia. Yo, quiero decir, para mí fue valioso, fue positivo, pero otra gente pues entiendo que va a tener otras opiniones al respecto. Sigue siendo subjetivo, ¿no? Quería preguntar, igual que habéis hecho esta página de concursos, es que como soy profesora de literatura estoy pensando en mis alumnos continuamente. ¿Hay alguna página donde se den este tipo de consejos como los que habéis dado vosotros o alguna como de referencia? Hombre, páginas hay innumerables. Fuera de todo esto y me parece un mundo interesante. Sí, páginas hay innumerables. O sea, además estamos hablando un poco de recursos para la escritura creativa, igual, más que para concursos concretamente. Sí, algo para poder decirles y ir rentando yo también. Un consejo, llevar a una persona de estas a clase. No se puede. No, pero es... Sí, una persona que la vida le dé también, ¿no? No, a ver, en Google hay muchísimos decálogos, consejos, algunos son claramente orientados, por ejemplo, a construir productos literarios que vender, por ejemplo. Yo esto lo he visto bastante. Hay otros que son muy artísticos, muy auténticos, muy profundos, muy místicos, pero que también, pues bueno, tienen, quiero decir, igual a veces también tienen unas visiones un poco cerradas de lo que tienen que ser las cosas, ¿no? Consejos hay mucho. Hay también, fíjate, es curioso, en narrativa igual hay menos material, en mi experiencia, en lo que yo encontraba, que por ejemplo en lo relativo a escritura de guión o de dramaturgia, que parece que las cosas van, no sé, igual es como es una industria más que recoge es decir, que tiene que poner a mucha gente de acuerdo para sacar adelante un proyecto. Creo que sí que están un poquito más, los procedimientos y todo eso están más establecidos. Pero bueno, hay infinitos. Pero una página así donde estén todos, yo no encontraba. Es más bien como ir tirando del hilo, ir profundizando en cada uno de los puntos. También es difícil. Ir buscando información exclusiva de cada punto para ir encontrando la mejor. Ahora, no encontrar una página donde referencia 1, diría yo, esto ya es un libro, La práctica del relato de Zapata. ¿Cómo se llama de nombre? Ángel Zapata, creo que es. Como es un libro básico en el sentido de que es como para alguien que está empezando justo, es un libro entero pero tampoco es muy largo y creo que da una serie de consejos desde su criterio, por supuesto también son personales, pero creo que son muy acertados y muy válidos para empezar, ¿no? Yo creo que para gente así que empieza están muy bien. Por otra parte es muy difícil también que dentro de esos recursos de normas o consejos se pueden ajustar a lo que tú tienes que contar. Pues a lo mejor se ajustan a lo que tiene que contar el que escribe el libro o que tiene que contar mucha gente, pero hay veces que lo que tú tienes para contar no entra dentro de esos consejos. Entonces, tal vez por eso nos encontremos con tan pocos recursos en un campo tan libre, que al final la narrativa es pues como cualquiera de las artes, de esos campos en los que más libertad te vas a encontrar. Entonces, igual no es difícil. Al final el mejor consejo es que escriban todos los días algo, porque la práctica sí que se nota muchísima mejoría cuando se practica. Y desde luego yo le insisto, porque conozco colegios, institutos
desgraciadamente, yo soy de aquí, de fuera de Navarra, en la que es una práctica habitual llevar a escritores a las aulas y que como práctica igual es mucho más rico y productivo que una página web con todo lo que pueda decir. Sí. Igual me voy un poco, pero sobre la práctica a mí me gusta mucho. Hay una frase así, creo que es más en el mundo anglófono, que se dice que es la práctica lo hace perfecto, ¿no? O sea, es algo que se dice mucho a los músicos para que ensayen y tal, cuando en realidad creo que la práctica lo hace permanente. Es decir, si practicas mucho pero siempre haces lo mismo, ahí te vas a quedar. Creo que practicar todos los días sí, pero intenta practicar cosas diferentes. Intenta ver qué pasa si cuento este relato desde el punto de vista de una baldosa. Venga, inténtalo. Seguramente sea un bodrio, pero eso, creo que esos recursos que daba Duras, ¿no? Decíamos, es aprender a jugar con esos elementos para luego decidir cómo usarlos, ¿no? Yo creo que hay mucho, toda una vida de práctica por delante. Y habéis hablado de consejos varios sobre la escritura creativa, enfrentarse a un concurso, pero hay algo evidente que es leer cuentos. No es cierto, o sea, ¿qué ventajas? Bueno, ventajas tiene todas. Evidentemente no puedes escribir cuentos si no sabes cuál es el mundo, la disciplina, ¿no? Hay que leer muchos cuentos y además hay muchos tipos de cuentos y están todos los grandes cuentistas, los escritores de cuentos están muy diseccionados, ¿no? Desde Chekhov hasta Carver, quien sea. Pero que el que afronta, digamos, el papel de escritor leyendo, exclusivamente leyendo, puede tener también algún peligro. A ver, algunos peligros hay, quiero decir, en mi opinión, es casi imposible leer a Borges y no querer escribir como Borges. Eso. Te pones a imitarle y la has liado, o sea, nunca vas a ser Borges, ni en 100 vidas, ¿no? Entonces, el tema pero bueno, sí que le puedes dar la vuelta positiva, ¿no? Intentando decir, venga, como ejercicio me lo planteo, voy a intentar escribir un rato al estilo de, ¿no? Lo que tiene, es decir, el tema de leer igual no lo hemos dicho por puro evidente, igual que nos resulta, ¿no? Pero es cierto que cuando escribes, luego ya no lees igual. Y entonces te paras a decir, joder, ¿y por qué está este relato escrito yo qué sé, en presente, en lugar del imperfecto, ¿no? Más habitual, ¿no? O por qué está escrito con este narrador. Y este narrador está un poco loco, ¿no? Está trastornado y no me está contando las cosas bien. O sea, ese tipo de detalles, creo que una cosa buena en los talleres literarios que te enseñan a escribir es que realmente, o sea, a escribir aprenderás o no, pero a leer aprendes muchísimo, siempre. Entonces, bueno, el meterte ahí en un relato con el cuchillo en los dientes a ver dónde están las tuercas y los tornillos, sin duda es donde ahí tienes un infinito, ¿no? de aprendizaje. Sí. Y si te vas a poner a escribir pareciéndote a alguien, que creo que lo mejor es que te parezcas a ti mismo, ¿no? Escribiendo. Y de todas formas, respecto a lo de leer, yo en talleres de escritura me he encontrado con bastante gente que no le gusta leer y le gusta escribir, y no hay ningún problema, no escriben mal. Es un tema controvertido eso de que sea imprescindible leer relatos para escribir relatos. Y, bueno, no sé, yo me pregunto, el problema es que no podemos hacer el experimento, ¿no? ¿Qué pasaría con esa misma persona si además leyera? Pero yo creo que, bueno, es un input muy valioso. Y corres el riesgo de acabar escribiendo las cántigas a la Virgen y no saberlo, ¿no? Pues me ha salido literatura del siglo XII, ¿no? Es que igual tenías que haber leído un poco lo que se ha escrito en los últimos 800 años. Eso vale mucho, he llegado por mí mismo las cántigas. Lo que pasa es que yo creo que cuando tienes el hábito de leer y de escribir, hay un momento cuando estás escribiendo que parte de lo que tú estás escribiendo, como evidentemente también lo lees, tiene resonancias o tiene ecos de otro y dices, esto ya está dicho. Y entonces evidentemente lo tachas. También es, no sé si es un riesgo también o no. Bueno. De no ser que seas Pierre Menard. Eso es pero por lo menos en poesía me ha ocurrido. Yo conocí hace años a una chica en la universidad pública que era estudiante y que era conocida en la universidad por la cantidad de concursos literarios que ganaba. Yo no sé si era una tal, te comenté a ti un día. Sí. No recuerdo el apellido. Me acuerdo que me pidieron que le hiciera una entrevista y tal. Además era una chica que estudiaba alguna ingeniería, o sea que no estaba relacionada directamente, ¿no? Y de hecho hace como 2 meses salió en el Diario de Navarra simplemente su cumpleaños y la ponía como ganadora de
certámenes literarios. Me hizo muchísima gracia, digo, pero esto... Y yo me acuerdo que cuando la entrevisté y tal, pues hablamos, sobre todo porque el motivo de la entrevista era este, ¿no? Y yo le preguntaba que, bueno, pues cuál era la razón, cuál creía ella que era la razón para tener tanto éxito, ¿no? Y ella decía que nunca escribía para los concursos, que para ella eso era una condición que no le convenía, ¿no? Que ella escribía y luego lo que hacía es, se enteraba de concursos que había y veía que concursos se acoplaban a su escrito y no al revés, ¿no? Sí, yo no escribo. Que porque si no, ella tenía la sensación de que se ponía a escribir y no estaba pensando en lo que estaba escribiendo, sino en quién se lo iba a leer. Claro. Entonces, lo que ella pretendía, y además que ella decía que para no perder frescura, siempre escribía de un tirón hasta donde el texto llegara, porque si no, otra cosa era también la limitación del texto según el concurso, y que nunca lo peinaba más de 2 veces, porque se lo veía que eso se iba acartonando, ¿no? Claro. Pero bueno, que nunca escribía para concursos y luego se presentaba a muchos y ganaba muchos. Sí, son maestrillos. Ha sido una pena, le contacté a Matías Candeira, que fue ganador, bueno, quedó segundo en 2013, cuando estuve con ellos de jurado. Este muchacho ahora mismo, no sé, pero hace 2 años, que tenía, creo recordar, 28 años, había ganado 44 premios nacionales. Estando aquí, cuando vino a recibir el premio, le llamaron de que le daban una beca a la fundación, creo que se llama Ralph Neskens, que es un año entero para dedicarte a escribir una novela, que la terminó la semana pasada. Es una máquina. Este muchacho gana concursos a doblón. Le pedí que digo, oye, ¿podrías mandar unas palabras y tal? Yo creo que él tiene, por supuesto que tiene un afán un interés muy legítimo en la literatura, ¿no? Y que realmente quiere hacer textos de la mejor calidad posible, pero también creo que hay gente así, no sé si es su caso, pero sí que he conocido casos, y hay un relato de Bolaño que es sobre eso, Sensini se llama, de gente que se convierte en auténticos cazadores de cabelleras, que van a por ello, ¿no? Y utilizan muchas estrategias, muchas muy buenas. Yo creo que eso igual lo hablamos más lo hablaremos más el día de las mesas redondas sobre los jurados. Hay estrategias que es que si os lo digo os enteráis. No, pero por ejemplo, no, enviar un jamón es una. No, pero conozco una persona que dice hacer, no sé si lo hará hasta qué punto, pero dice hacer, pues lo que se entera que hay un concurso de poesía en el Valle del Jerte, pongamos. Se mete por internet. En ese pueblo, ¿qué se cultiva? ¿Qué personajes famosos han habido, sabes, a lo largo de la historia? Yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces escribe un poema, palabras sueltas, alguna referencia a los melocotoneros en flor, firmado por el conde duque de Olivares, que casualmente nació allá, no sé qué tantos. Intenta llevarlo en persona para que no tenga el matasellos de ninguna otra ciudad. Ajá. Y que de esa manera igual hay siempre concursos que sean de menos de 1.000 euros para que sean para no competir con gente muy buena. Entonces, claro, llegan ahí igual, según qué jurados, ¿no? Pueden decir, anda, esto va a ser el hijo de fulanito. Entonces le dan el premio y luego resulta que es él, ¿no? Quiero decir, esto ya son casos como muy locos, ¿no? Y cuando se hacen públicos los jurados, o sea, cuando las bases está el nombre de los jurados, hay gente que conoce ya a los jurados, y otra estrategia es escribir acorde al gusto de las personas que saben que están. En cualquier caso, nada de esto se aplica a este concurso. Sí, esto ya son juegos sucios, ¿no? Claro. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todos. Gracias a vos.